Bien, pues a continuación voy a explicar mi afición a escribir. Primeramente tengo que decir que a mí siempre me ha gustado escribir. Escribir es difícil, pero más difícil es que te lean. Más difícil es que te lean. Pero siempre merece la pena escribir, primero porque te sirve a ti mismo. Y segundo, quién sabe si te van a leer a través del tiempo, ¿no? Dentro de 5 años, 10 años, 20 años. Por lo tanto, yo escribo para mí mismo. Y si luego tengo la suerte de que me lean los demás, eso es lo que me encuentro. Las palabras se las lleva el viento, mientras que lo escrito permanece. Me gusta más escribir que leer. Recuerdo de niño que me iba a la biblioteca y me ponía a copiar un libro sobre trucos de magia, porque en aquel entonces era aficionado a hacer trucos de magia. Y entonces, al no tener libros, pues me iba a la biblioteca y lo copiaba. Recuerdo en el colegio, en séptimo de GB, escribí una narración comparando la ciudad con el campo. Y el maestro se sorprendió por lo bien que me salió y pensó de primera que lo había copiado. Cuando ya le dije que no lo había copiado, me puso de nota un 8. Y ya empecé a tener buenas notas en la asignatura del lenguaje, asignatura de lengua. Ya me gustaba coger apuntes en séptimo y en octavo, y los apuntes los copiaba y los guardaba ya para tenerlo para siempre. Bien, pues yo me di cuenta que me gustaba escribir cuando hice el viaje de fin de curso y ya de salida del colegio de GB con 15 años, y fuimos de viaje a Málaga, al Tívoli. Y lo pasé tan bien que cuando llegué a mi casa llegué encantado y empecé a escribir todo lo bien que me lo había pasado, o por lo menos intentaba escribirlo. Luego, ya con el tiempo, sobre todo cuando salí del colegio, me di cuenta que me gustaba escribir, pero que tenía una letra muy mala. Y como no tenía una letra bonita, me dio por escribir a máquina. Todo lo escribía a máquina, los apuntes del colegio, etcétera. También los pensamientos, puesto que en el año 1984 empecé a escribir mis pensamientos de todo tipo en forma de frases. También cogía apuntes de cosas que me llamaban la atención, me gustaba, como por ejemplo era coger apuntes de la radioafición, del baile por sevillana, de lo que había que saber en la mili, de soldado. En 1999, en 1989, después de haber salido de una severa depresión, empecé a escribir a puño y letra, con letras mayúsculas. La letra mayúscula a mí me resultaba más bonita y se leía mejor. Bien, pues cuando me entró
también un trastorno depresivo. Me entró un trastorno con problemas mentales depresivos. Empecé en el año 2001. Y en plena depresión me imaginaba que iba a salir de ella escribiendo mis diarios, mis esfuerzos, mis logros. O sea, que iba a salir con el tema de la escritura. Después no salí, pero ya cuando pasaron una década, realmente la escritura me ayudó a ponerme bien. Pero tuve que pasar una década entera, que fue la década del 2000. Cuando yo veía la serie del Teniente Colombo, el Teniente Colombo iba descubriendo poco a poco y paso a paso el asesinato. Pues bien, yo me imaginaba que yo investigaba algo, alguna cosa, y que lo iría escribiendo a medida que descubría las cosas. O descubría alguna cosa, lo iría escribiendo. Esto me imaginaba yo. También con el tema depresivo estuve en una asociación ocupacional y recuerdo que hice un pequeño relato de terror que luego no conservé, puesto que cuando me puse bien me dio bastante coraje de no tenerlo ese escrito y haberlo perdido, ya que fue una pequeña obra maestra, puesto que me salió muy bien, pero que no le di importancia en su momento. Todos los pensamientos que tenía lo iba escribiendo en forma de frase y empecé a agruparlo por tema en la época del año 1999 y 2000. Y ya luego, con el tiempo, ya a finales del 2000, de la década del 2000, descubrí el ordenador. A eso del 2007, por ahí, descubrí las cosas del ordenador y del internet. Y entonces estos escritos, pues lo pasé a documento Word y corregía la falta de ortografía. Y entonces, pues lo que hacía era que una vez pasado a documento Word, luego volvía a pasarlo también a cuadernos tipo libro, a puño y letra, y ya lo escribía con la falta corregida y no tenía falta de ortografía, puesto que copiaba del documento Word, que lo hacía pues cuando lo metía en el libro electrónico, lo copiaba del libro electrónico o incluso lo imprimo y voy copiando y subrayando y después lo desecho. Bien, pues esto fue en el año 2011 y 2012. Tengo que decir que cada vez que volvía a escribir lo ya escrito, al mismo tiempo lo mejoraba. Muchas veces no he sido consciente de lo que me gusta escribir. Muchas veces no he sido consciente de lo que a mí me gusta escribir. Pero me reafirmé y me di cuenta cuando salí de mis problemas mentales en el 2010, 2011, mis problemas depresivos, y entonces ya me puse a escribir y esto hizo que me curara al tenerlo todo apuntadito, todo restaurado, todo recuperado, porque me dediqué a recuperar escritos, a volverlo a hacer, claro. En el tema de hacer cuaderno tipo libro, tengo que decir que cuando estaba en plena crisis depresiva, el psiquiatra me dijo, dándome ideas,
que me podía dedicar a pintar cuadros. Pero claro, como a mí no me gusta pintar, no sé pintar, pues esa idea la cogí, pero la sustituí por hacer, escribiendo cuadernos tipo libro a puño y letra y sin falta de ortografía, como ya he explicado anteriormente. En el verano del 2016 empecé a pasar mis escritos a cuadernos libro a puño y letra. Pues bien, ahora en mi madurez ya me he dado cuenta que mi afición principal es escribir. En el 2013 puse casi todo mis escritos, los puse en internet, en el buscador de Google, puesto que hice varios blogs, que tengo varios blogs en Google, y ahí copié y pegué mis escritos. Eso fue en el año 2013. A mí tenerlo todo apuntado me da seguridad al hablar, etcétera. Al tenerlo todo bien, todo lo que se me ocurre, todo de muchos temas, como ya he dicho, por ejemplo, de saber cualquier cosa, todo va en apunte. Por ejemplo, cuando voy al médico, ¿no? Voy al médico, pues de antemano lo que voy a decir lo escribo y es como ir a la consulta con un guión. Esto lo hacía cuando iba a hablar con la psiquiatra o el psiquiatra. Y actualmente pienso muchas veces en escribir mis progresos cristianos, mis méritos para que Dios me tenga en cuenta y me premie pues con vida eterna. Aunque pensándolo bien, no hace falta escribirlo, puesto que ya lo ve, puesto que Dios ya lo ve todo, ¿no? Pero esta es la última idea que he tenido sobre el tema de escribir, sobre mi afición a escribir. Bien, pues a continuación voy a explicar las técnicas que utilizo yo para escribir. Suelo escribir cosas sobre mi persona. Hay muchos temas, muchos apuntes que uno puede escribir sobre uno mismo. Por ejemplo, los pensamientos y muchas cosas lo escribo en forma de lista o de puntos, en forma de cliché, etc. Antes llevaba una libretita y un bolígrafo de tinta líquida en el bolsillo de la camisa y todo lo que se me ocurría lo escribía, lo cogía. Pero actualmente lo he sustituido por otro sistema que es más rápidamente, que es por el blog de notas del teléfono móvil, donde puedo apuntar y hacer audios cogiendo la frase al vuelo o los temas de lo que quiera escribir, que se me va ocurriendo. Las pillo al vuelo y también es más disimulado escribirlo en el teléfono móvil que en la libretita. Es más disimulado para la gente que te observa. Me dijeron también una técnica que es apuntar el título del tema que quiera escribir, apunta el tema para luego recordarlo y entonces ya desarrollar lo que tú tienes previsto escribir como un bosquejo,
poniendo el título del tema de lo que quieres escribir y luego ya desarrollarlo improvisando, etcétera. Hay otra técnica que lo utilizo poco, pero es una buena técnica, que es grabarme en audio en la grabadora digital. Me grabo todo lo que se me ocurre sobre un tema determinado y luego pues lo escucho con las pausas y lo transcribo. Es como los escritores cuando utilizan la grabadora para grabar a un personaje para hacer una biografía. Más o menos lo mismo. Bien, pues todo esto por las mañanas, cuando me levanto con la mente despejada, lo paso a un gran cuaderno borrador, sin esmerarme en la letra ni nada. Apuntarlo como borrador, poniendo el título del tema y lo que quiero decir. Ya después, bueno, eso ya lo dejo ahí en reposo. Bien, pues cada vez que vuelvo a escribirlo, cada vez que escribo lo mismo, el mismo escrito, pues lo voy mejorando. A veces escribo directamente en el ordenador y entonces voy corrigiendo las faltas sobre la marcha. Bien, pues cuando ya me apetezca o me lo pida la circunstancia, ya lo paso a documento Word con el ordenador y corrijo las faltas de ortografía. Y normalmente cuando me apetece es a final de año, cuando paso mis escritos a limpio, porque escribo por año los temas y entonces voy subrayando en el libro borrador, subrayo lo que ya voy cogiéndolo para pasarlo en limpio. Si me canso de escribir, pues puedo acumular mis borradores en años y escribirlo cuando ya cuando se me apetezca. Bien, pues cuando lo paso a documento Word, lo paso a PDF, lo paso a EPUB, también en audio, un audio con un programa. El programa que utilizo se llama Balabolka. Y ya pues lo paso a todas las memorias. A todas las memorias que pueda para que no se pierda. Por ejemplo, en el mismo ordenador, en el libro electrónico, en la tablet, en los pendrive, en las nubes de internet, también fotocopio y en cuadernos. Y también, ya por último, los paso a puño y letra, los escritos a cuadernos tipo libro, y entonces lo voy copiando, digamos, el escrito lo copio del libro electrónico o también fotocopiando para desecho, y copio y ya lo paso todo a puño y letra, pero ya sin falta de ortografía. Bien, pues ya con todos estos formatos, para que no se me pierda, pues ya lo puedo dar copias y darlo a leer en todos estos formatos. Por tanto, primero cojo al vuelo lo que quiero escribir en un bloc de notas del teléfono móvil. Segundo, lo paso a cuaderno borrador poniendo el título del tema.
Después, tercero, lo paso a documento Word. Cuarto, lo paso a cuaderno tipo libro, a puño y letra, ya sin falta de ortografía. Como digo, puedo dar a leerlo. Los medios más baratos sería poner mis escritos en CD o en DVD o incluso en pendrive para darlo a leer. Y regalo mis escritos. También pues fotocopiándolo y encuadernándolo. Bien, el tipo de letra que utilizo en los documentos Word es el que viene de estándar, llamado Calibri cuerpo número 11. Aunque a mí me gusta la letra un poquito más grande. Por ejemplo, en el número 14. Antes utilizaba el formato estándar Times New Roman, que es casi igual que el formato Calibri. Cuando copio y pego en mi blog en Google, las letras las pongo en grande y en negrilla para que se lea bien en los teléfonos móviles y en las tablets. Muchos escritos internos, muchos escritos íntimos no los pongo en los blogs. Y además algunos blogs los tengo ocultos. O sea, solo se puede ver si se lo envío a alguien particular a través del correo email, correo electrónico o directamente en el WhatsApp, ya sea diario, opiniones comprometidas, etcétera. Puedo escoger el lector que yo elija. Y por último voy a decir las nubes de internet que utilizo. Las nubes Mega, OneDrive, Dropbox, Drive, que es una aplicación de Google. Y ya por último, lo que quiero decir es que cuando lo paso a puño y letra, los apuntes en cuadernos tipo libro, los cuadernos tipo libro suelo tenerlos de color negro, preferentemente. Aunque hay otros colores, pero preferentemente en los cuadernos tipo libro van de color negro. Y los bolígrafos que utilizo es los bolígrafos de tinta líquida de la marca Pilot. Y he decidido que escribo con el color preferentemente en negro. Bien, pues a continuación voy a decir la lista que tengo sobre mis temas al cual yo escribo. Temas para escribir. Primeramente, tengo que decir que a mí me da mucha seguridad personal tener mis pensamientos previamente escritos de antemano. Podría decir que escribo entre otras cosas porque por si algún día pierdo la memoria, que también puede ocurrir. Escribir bien es muy difícil, pero más difícil es que te lean. Por tanto, escribir más bien para ti y tu satisfacción, más que para los demás. Lo que escriba, pues debe de salir de mí, o sea, que sea mío y salga de mi mente, puesto que tiene más mérito que los pensamientos, frases, artículos, etcétera, copiados. Escribir para dejar un legado a tus seres queridos. Entre otras cosas, hacer blogs en internet, en Google, para que todos los que quieran lo puedan leer. Como digo, todo lo que uno escriba
debe estar diseñado por mí, y aunque copie frases de los demás, que luego me los haga mío, que también me lo permito. Y por último tengo que decir que debido a mi afición a escribir, siempre he llevado en el bolsillo de la camisa una pequeña libretita y un bolígrafo de tinta líquida, de los buenos, y para todo lo que se me ocurre apuntarlo en el momento que sea y en donde esté. O sea que siempre me paro para apuntar todo lo que se me pasa por la cabeza. Bien, pues a continuación ya paso a la lista de los temas que uno podría escribir. Bien, pues uno podría escribir, hacer listas de colecciones. Por ejemplo, las colecciones de DVD, las colecciones de CD, las colecciones de libros que uno tenga. Ya con estas listas, pues se puede dar a leer a personas por si le interesa alguna cosa, y esto hace que al mismo tiempo sea un tema para acercarse a los demás. También escribo mis decisiones, mis decisiones, mis promesas. Eso lo hago en las agendas por año. Es como son diarios, ¿no? Puesto que va por fecha, y entonces apunto si decido en mi vida hacer algún cambio o alguna cosa, alguna norma o que me quiera imponer, o etcétera, muchas cosas también, pues lo pongo escrito a puño y letra en el blog de notas, en el blog de agenda. O sea, en una agenda de estas de todos los años que se venden. El color preferentemente es el negro. Bien, pues hacer una lista de las buenas obras que uno hace, ¿no? O que yo hago. El bien que le hago a otras personas, pues se puede apuntar tanto a puño y letra como a documento Word, y pasarlo a todas las memorias, como en todos los escritos que tengo aquí en la lista, que lo paso tanto a puño y letra como a formato electrónico, formato digital, en documento Word, y en PDF, en EPUB, en todo eso lo convierto, ¿no? En audio también. Una cosa muy importante que yo escribo son mis pensamientos. Lo cojo en borrador por año y después lo paso a limpio, que son frases de tipo cliché que yo fabrico en forma de consejos, sobre todo, que aunque esos consejos son para mí mismo, al escribirlo lo hago de forma como si se lo dijera a los demás. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo, pues los consejos que yo le daría a mi hijo, o amigos, etcétera. Pero son consejos que en realidad son consejos que yo me lo digo a mí mismo, pero está escrito en forma como si se lo dijera a los demás. Escribir de antemano lo que voy a decir. Por ejemplo, si voy a hacer una entrevista o en una reunión, o si voy a un médico o a un psicólogo o a una psiquiatra, pues escribo de antemano lo que voy a decir. También es gratificante el copiar frases célebres de otros, frases lapidarias, citas, proverbios, refranes. Aforismo, artículos,
como digo, frases lapidarias, etcétera. Bien, otro tema para escribir serían apuntes de conocimientos diversos. Lo puedo titular, apuntes de conocimientos diversos. Que yo puedo escribir lo que aprendo, explicando cómo se hacen las cosas, para no olvidarlo, y luego podérselo explicar a alguien. O sea, el estudiar escribiendo. Escribo también mis opiniones de diversos temas, opiniones en general, también opiniones muy íntimas, de cosas muy delicadas, pues también en otra sesión. Escribir cartas es otro tema que uno, si le gusta escribir, pues escribir cartas le llena mucho. Los recuerdos de tu vida, o recuerdos de mi gente querida. También hice una vez una lista de preguntas para hacer una entrevista. También es un tema que uno puede escribir, que son unas listas de diversos temas para preguntar a determinadas personas y grabarlo. Sobre la vida de mi padre o la vida de mi madre. Escribí listas sobre mis metas a largo, a mediano y corto plazo. Entonces hago listas también para hacer cosas que se me ocurren de forma inmediata, para hacerlas de forma inmediata, que yo apunto ahí todo lo que se me ocurre para hacer, y lo apunto aunque luego sé perfectamente que no todo lo voy a hacer, pero ya el hecho de apuntarlo te relaja a ti mismo, te satisface, porque ya por lo menos lo tengo ahí previsto para hacer, aunque luego no lo haga. Y después ya cuando uno haga lo que está escrito, pues o lo subrayo o pongo al lado conseguido. Bien, pues esto iría en documento Word. Una sesión que yo tengo es escribir expresiones. Expresiones diversas, de todo tipo, sea de mi tierra, de todo lo que se me ocurre en temas de expresiones. También, por ejemplo, explicar la verdad de los conflictos familiares y con otras gentes. También es otro tema. También otro tema sería explicar cómo son las personas con quien me relaciono y qué tipo de experiencia he tenido en la relación con ellas. Explicar mis experiencias con determinadas personas, informaciones de esas personas, informaciones determinadas, específicas, su historial personal de gente especiales para mí, investigaciones de lo que dicen los demás de determinadas personas, etcétera. Un tema que también se podría escribir es sobre tu sexualidad. ¿Qué se puede escribir sobre la sexualidad? Pues puede uno escribir pues sus fantasías sexuales, sus experiencias,
todo esto iría en formato anónimo. O sea, yo veo lógico que se escriba sobre este tema tan delicado y tan íntimo, pero de forma anónima, no ponen el nombre a los escritos. Y entonces, pues ya te digo, fantasías, experiencia, control de alguna cosa que te quieras quitar o algún control sexual de algún tema. También se podría escribir datos de mi salud. Escribir un historial, unos síntomas, unos diagnósticos, tratamientos, las fechas, datos médicos en general, etcétera. También se podría escribir, si va a un psicólogo o una psiquiatra, los consejos que te da. También se podría escribir las mejores frases de determinados libros. También se podría escribir explicar cómo es uno, o sea, explicar cómo soy. O sea, lista de cómo es uno, y se puede dividir en dos, en una lista que se pueda decir, y otra lista de cómo es uno íntimamente, que no se puede decir a cualquiera. Por tanto, la lista de cómo es uno íntimamente, pues habría que tenerla de modo secreto o oculto para darlo a leer si uno lo decide hacerlo a determinadas personas. Explicar cómo hago las cosas, o sea, los métodos que utilizo para hacer una determinada cosa. Por ejemplo, mis métodos para escribir, para leer, etcétera. Si uno es aficionado a la tauromaquia, hay muchas frases de tipo taurinas. Se podría también escribir. Se puede apuntar la cantidad de dinero que uno gana por meses y por año. Hacer listas de lo que uno regala, lo que da y a quien se lo da. Y pasarlo a limpio por año. Se podría escribir también listas de los viajes y sitios que uno ha ido. Listas de los viajes y sitios que he ido y he estado. También hay un tema que uno puede escribir que sería las experiencias de la vida laboral. Historias, anécdotas, conflictos, etc. Por ejemplo, hacer una lista de las canciones que te gustan o las canciones que uno decide hacer, de adoptarlas como canciones de mi vida, ¿no? Canciones de tu vida. O sea, las que me gustaron o me trajeron recuerdos. Textos bíblicos. Textos bíblicos favoritos, textos bíblicos especiales, aclaratorios, claves, etc. También se podría escribir si has pasado por alguna experiencia de fenómenos paranormales o sobrenaturales. O sea, narrar cosas
que a mí me han sucedido o experimentado. Como las canciones, pues también hacer una lista de las películas que a uno le gustan o que me gustaron mucho, ¿no? Bien, pues continúo con la lista y otro tema para escribir podría ser hacer una lista de mis libros favoritos. Después también otro tema sería una lista de los programas de televisión que a mí me gustaron. Otro tema sería escribir algún tema de investigación. Algo que yo quiera investigar o que podamos investigar, pues dejarlo por escrito. Un tema que sería hacer lista de lo que me gustaría hacer, lo que me gustaría dedicarme. Bien, pues las listas, pues uno apuntaría a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, cosas que a uno le gustaría hacer, aunque no todo lo que apuntes lo puedas hacer o lo hagas, pero el hecho de apuntarlo te relaja. Pues si tienes problemas con las habilidades sociales, pues hacer una lista de los progresos que uno hace en el tema de las habilidades sociales. Hacer una lista de las cosas que uno ha vendido. Lo que ha vendido, a quién se lo ha vendido y la fecha. Sería por años. Por ejemplo, podría escribir mis experiencias cristianas. Mis experiencias, mis progresos cristianos. Por ejemplo, hacer una lista de las buenas obras que hago, mis necesidades espirituales, cómo vivo el ideal cristiano, etcétera. Escribir sobre la época en que me ha tocado vivir sería otro tema. Acontecimientos históricos, acontecimientos importantes que yo he vivido, que yo he estado allí. Hacer una lista de lo que me he comprado, poniendo la fecha en el cual yo he comprado esa cosa. También siguiendo con esto podría hacer una lista de lo que quiero comprar. Otro tema sería cómo combato y planteo mis batallas con mis enemigos y los resultados. Otro tema sería los eventos históricos donde he estado presente, que ya esto más o menos lo he dicho. Otro tema sería mi relación con los animales, puesto que a mí me gustan mucho los animales y me agrada, los respetos, los quiero y me da mucha pena que se le haga daño, etcétera, ¿no? Puedo escribir, por ejemplo, las veces que ayudo a perros abandonados o a todos los animales en general que se crucen en mi vida.
un tema de escribir es escribir en borrador. Apuntar en borrador, en cuaderno, sobre los distintos temas que escribo por año. Todos estos temas pues lo puedo escribir en borrador y ya lo paso en limpio por año. O sea, en diciembre de cada año, cuando termine el año, pues ya pasarlo a limpio como vaya pudiendo. Otro tema sería hacer una lista de todos los libros que leo y he leído en el pasado. Y también lo que he estudiado. Hago la lista poniendo el nombre, el título del libro, pongo el nombre del autor, el año que se escribió el libro y la fecha de lectura de dicho libro. Una cosa típica también que se escribe, que todo el mundo escribe, sería una lista de los números de teléfonos particulares. También, por ejemplo, hacer una lista de las cosas que he perdido y las que he recuperado. Pongo algo que haya perdido y al lado puedo poner recuperado si lo vuelvo a tener, ¿no? O sea que las cosas perdidas y las que vuelvo a recuperar. Copiar escrito de otros, pues también sería un tema para escribir. Otro tema sería mis creencias religiosas, lo que creo. Otra sería mis preguntas religiosas y agruparla por temas. Hacer una lista de trabajos que he hecho por escrito. También escribí artículos que vaya en relación a lo que es un diario. En el diario, pues hacer artículos de diversos temas. En un esquema de años y días y meses, pues podría también poner los resultados de mis ejercicios físicos. También apuntar sobre el aprendizaje de tocar la guitarra. Aquí se refiere a apuntar el tiempo que me dedico a estudiar la guitarra y también el tiempo que me dedico a practicarla. Otro tema sería escribir los progresos para tener amistades. Otro tema sería progreso para eliminar la toma de alcohol, por ejemplo. Lo que voy haciendo para ir absteniéndome del alcohol. O de otros temas de vicio o algo de que uno se quiera quitar nociva, que es nocivo para uno. Siguiendo la línea, pues podía escribir los progresos sobre temas de salud, algún tema de salud de tipo diverso, de lo que sea, pues los progresos para ir mejorando la salud. También podríamos escribir conocimiento de informática, o sea, de internet, etcétera. Opiniones sobre las religiones o los temas religiosos es otro tema que yo escribo. Hacer una lista de mis amigos, mis amigos del pasado, del presente. También hacer una lista de mis enemigos.
Hablando de mis enemigos, podría escribir información personal sobre algún enemigo, o sea, un informes de investigación de personas concretas. También se podría escribir contar una determinada aventura vivida, narrar momentos vividos, también se podría escribir una especie de testamento, o sea, escribir mis bienes que tengo y a quien me gustaría dejárselos una vez que yo falte de este mundo, o sea, lo que es un testamento. Escribir sobre frases de humor, chascarrillos, etcétera. Hacer una lista de lo que me gustaría hacer. También hacer una lista de todos los trabajos que he desechado luego. Trabajo que me ha costado trabajo hacerlo, pero que después no ha valido para nada, lo he eliminado, he tirado, etcétera. Pues hacer una lista de todos esos trabajos inútiles. Hacer una lista de los momentos importantes que he vivido. Ya esto lo he dicho, lista de progreso a nivel social, esto ya lo he dicho. Lista de mis canciones favoritas también creo que lo he dicho. O si no, pues también hacer lista de las canciones que a mí me han gustado mucho. Y son favoritas en mi vida. Bien, pues también otro tema sería mis anécdotas graciosas que me han pasado a lo largo de mi vida. Hacer una lista de las cosas que sé hacer. Esto es gratificante, escribir todo lo que uno sabe hacer. Escribir los síntomas de una enfermedad determinada que padezco o haya padecido. Escribir apunte en cuaderno, libro, a puño y letra, temas de mis estudios y aprendizaje, explicándolo. Escribir una lista de las cosas y acciones buenas que he hecho a determinadas personas. Escribir una lista de las normas y conductas para una nueva personalidad de tipo cristiano, una personalidad cristiana, que es la que propone la Biblia. Preguntas sobre religión y también las respuestas. Hacer una lista de mis sueños repetitivos. Lista de mis sueños ya cumplidos, o sea, cosas que yo he soñado que me gustaría hacer o me gustaría hacer y ya lo he cumplido. Hacer una lista de fechas importantes, nacimiento, boda, de todos mis seres queridos, pues apuntar alguna fecha que significativa de lo que es un bautizo o etcétera, de cualquier cosa, ¿no? Fechas importantes. Escribir sobre lo que piensan los demás de mi persona.
poniendo a ser posible las fechas o las épocas, lo que piensan los demás sobre mi persona. Hacer una lista de las cosas que me han comprado o me han regalado, poniendo su fecha y quién lo hizo. Esto lo he dicho ya, el explicar los sueños repetitivos que tengo. Otro tema sería escribirle a Dios cartas, o sea, cartas a Dios. Oraciones por escrito, peticiones, arrepentimiento, agradecimiento, todo por escrito, en vez de orado, pues escrito. Es una oración escrita, oraciones escritas. Escribir sobre unas explicaciones sobre ideas que yo suelo tener. O ideas importantes para tenerlo presente, tenerlo registrado, pues escribirlas. Escribí, por ejemplo, sobre lo que uno ha vivido en el tema de fenómenos paranormales. Escribí sobre lo que he vivido personalmente. Escribí sobre las cosas y acciones buenas que me han hecho determinadas personas. Escribí sobre frases mías concretas, explicando la frase más detenidamente, puesto que las frases van de tipo cliché y entonces pues le doy una explicación a dicha frase mía y todo lo dejo registrado por escrito. Escribí sobre momentos en donde he disfrutado. También se disfruta sin darse uno cuenta de cosas sencillas. Escribí, por ejemplo, los ataques de llanto que uno ha tenido. Hay momentos en la vida que se llora mucho y yo en mi caso suelo llorar poco, pero ha habido momentos en mi vida donde he llorado, ataques fuertes de llanto, entonces pues explicarlo, ¿no? Apuntarlo. Una curiosidad, ¿no? Por tener algún tema que escribir, que ya tengo mucho, claro. Hacer una lista de las personas que me han querido y que me quieren. Escribir sobre reflexiones para el apartado de diario, de lo que es tener un diario. Escribir mi relación con Dios. Escribir de lo que opinan los demás de mí. Esto ya más o menos creo que lo he dicho. Sobre este tema sería un cuaderno libro especial para que me pongan el nombre, los apellidos y la firma y alguna cosa que me quieran decir las personas que me aprecian y me quieren.
Hacer una lista de mis cuadernos libros que yo escribo a puño y letra. Apuntes de horas y días por meses en donde me dedico a hacer a un determinado tema, sea el que sea. Si tengo que contestar a alguien defendiéndome, pues hacerlo por escrito y enviárselo, o tenerlo yo para mí y como referencia. Coger apuntes de cosas escritas y apuntarlas ya con mis palabras, no copiando todo. Escribí un apartado titulado Yo estuve allí, narrando lo que viví en acontecimientos importantes, históricos. Escribir cartas personales, cartas dirigidas a personas que ya no están, a difuntos, personas queridas, personas familiares queridos, pues que a uno le gustaría volver a hablar con ellos, pues por lo menos escribirle una carta. Por ejemplo, cuando uno escribe listas de lo que le gustaría comprar, le gustaría tener, pues hacer una carta a los Reyes Magos, digamos, en donde poner lo que uno quiere comprar de manera a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, cosas que le gustaría a uno tener, pues escribirlo como carta a los Reyes Magos. Carta simbólica, evidentemente. Apuntar pues en periodos cortos, pues el peso, puesto que si uno se quiere quitar peso, pesa menos, pues hacer un esfuerzo para pesar menos y apuntar los resultados de dichos esfuerzos en el tema de lo que uno pesa. También se puede uno apuntar pues los resultados de lo que es el azúcar en la sangre, o apuntar la tensión arterial periódicamente. Escribir mi evolución y progresos cristianos, o sea, cómo me hago cristiano. Escribir mi vivencia interesante. Escribir recetas de cocina a puño y letra, aunque sea copiada. Pero el hecho de escribirlo a puño y letra pues le da más valor, sobre todo si hace la receta. Escribir mis decisiones equivocadas. Escribir cosas para contar, historias, cosas interesantes, cosas curiosas, de todo tipo. Escribirlas para contar en un momento dado. Esto entraría en el tema de las habilidades sociales. Copiar frases célebres, lapidarias, citas, proverbios, refranes, aforismos, etcétera, todo tipo de frases, pero agruparla por temas. Y ya por último decir que uno puede estudiar escribiendo lo que estudia. Al escribir te se queda más impreso, aunque se estudia más lentamente, pero al escribirlo te se queda más en la cabeza. O sea, copiar temas de estudio. Y ya con esto acabo la lista de todos los temas que a mí se me ocurren de escribir.